Hola, bienvenidos al Club de Lectura con Lalo, y estamos en este maravilloso libro, la segunda, o la secuela, ¿no? El segundo tomo de Las nuevas 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, Más allá del orden. Y llegamos hoy a la segunda regla. Imagina quién podría ser y pon todo tu empeño en serlo. Viene acompañada de una imagen. Esta es la imagen que viene acompañando. Dice: materia prima, inspirada en Hermes de Trismegisto, del año 1613. Oculta filosofía. También en la obra Nolium, Teoria Philosophiae Hermeticae, Adub Antonium Anovie. Comenzamos la lectura. Imagina quién podría ser y pon todo tu empeño en serlo. Subtítulo: ¿quién eres y quién podrías ser? Comienza la lectura. ¿Cómo sabes quién eres? A fin de cuentas, tu complejidad escapa incluso a tu propio entendimiento. Eres más complejo que cualquier cosa que exista, salvo otras personas, increíblemente complejo. Y ese desconocimiento se agrava aún más al entremezclar la persona que eres con la que podrías ser. No eres solo algo que es, eres algo en proceso de cambio. Es muy interesante esto. Además de la complejidad de quién eres tú, eres además alguien en cambio. Aquello en lo que puedes llegar a convertirte también supera tu entendimiento. Todas las personas tienen la sensación, pienso yo, de que hay algo más en ellas que aún no se les ha permitido alcanzar. Muchas veces los problemas de salud, la mala suerte y las tragedias y los percances generales de la vida oscurecen ese potencial, pero también puede sabotearlo la reticencia a aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda la vida, secundada por errores lamentables de todo tipo, influyendo faltas de disciplina, fe, imaginación y compromiso. Pregunta otra vez: ¿quién eres? Y por encima de todo, ¿quién podrías ser si fueras todo lo que podrías llegar a ser? ¿Estas preguntas son imposibles de responder? ¿O bien existen fuentes con las que podemos guiarnos? Al fin y al cabo, llevamos decenas o tal vez cientos de miles de años observando cómo nos comportamos en nuestros éxitos y fracasos. Durante este tiempo, nuestros chamanes, profetas, místicos, artistas, poetas y bardos han extraído algo vital de estas observaciones, una creencia concentrada de lo que nos hace humanos en términos fácticos y teóricos. Al hacerlo, nos han otorgado representaciones de esa esencia vital que se presenta ante nosotros como algo que no puede ser ignorado ni olvidado. Esas personas creativas escriben y representan los dramas y nos cuentan las historias que nos despiertan la imaginación, llenando nuestros sueños de imágenes de todo lo imaginable. Las más profundas son recordadas, comentadas y limadas por el imaginario colectivo y se convierten en el eje de rituales que nos unen a través de los siglos y conforman los cimientos de nuestra cultura. Son las historias sobre las que se construyen los edificios ceremoniales, religiosos y filosóficos que caracterizan las sociedades sofisticadas, fértiles y victoriosas. Las historias que no podemos ignorar ni dejar ir son inolvidables por esta razón. Entre otras, aluden a algo que conocemos, pero que no sabemos que conocemos. El filósofo de la antigua Grecia, Sócrates, creía que todo el aprendizaje era una forma de recuerdo. Sócrates postulaba que el alma, inmortal en su esencia, lo sabía todo antes de renacer como bebé. Sin embargo, en el momento del parto, todo el conocimiento previo se olvidaba y se tenía que recuperar por medio de las experiencias vitales. Por extraña que ahora parezca esa hipótesis, se la puede defender en muchos aspectos. Hay muchas cosas que podríamos hacer. Bueno, eso lo llamaba la mayéutica. La mayéutica es, a través de preguntas, sacar del fondo de lo que el conocimiento ya estaba en el fondo del alumno. Cosas que nuestro cuerpo y nuestra mente son capaces de hacer y que siguen latentes incluso a nivel genético. La exposición a nuevas experiencias activa este potencial latente y despierta habilidades grabadas en nosotros a lo largo de nuestra extensa historia evolutiva. De hecho, hay un
hay un numeral de consulta de lo que está diciendo que me llama especialmente la atención. Por eso lo voy a leer. Dice, por ejemplo, hace poco hemos descubierto que las nuevas experiencias despiertan nuevos genes. Esto es bien interesante. O sea, si tú tienes una nueva experiencia, desarrollas nuevos genes. Estos codifican nuevas proteínas que, a su vez, forman nuevas estructuras mentales y corporales. Así pues, las nuevas exigencias parecen activar los interruptores biológicos, con lo que permiten que pensamientos y acciones previamente latentes se manifiesten. Para un análisis, ahí trae los lugares de consulta. Muy interesante. No solamente se generan nuevos genes, también algo que no se sabía hasta hace unos años es que se regeneran también las neuronas. O sea, es impresionante cómo nos estamos renovando todo el tiempo. Recuerden, nadie se me pierde, ¿no? Estamos leyendo quiénes somos y quiénes llegaremos a ser. ¿Y qué podríamos llegar a ser? Este podría ser el sistema básico que tienen nuestros cuerpos de conservar la sabiduría pasada y recurrir a ella en momentos de necesidad. Es así, aunque no solo así, como existe la posibilidad humana, por tanto, se puede alegar algo profundo en favor del concepto de aprendizaje como recuerdo. Obviamente, además de recordar, es decir, de activar posibilidades innatas pero ocultas, podemos aprender muchas cosas nuevas. Este es uno de los factores primordiales que nos distinguen de los animales. Incluso los mamíferos complejos e inteligentes como los chimpancés y los delfines tienden a repetir comportamientos típicos de su especie generación tras generación, sin apenas cambios. Los humanos, por el contrario, pueden y deciden buscar y encontrar lo nuevo. Lo investigan, lo adaptan y se lo agencian. Claro, nosotros siempre estamos buscando una manera nueva, disruptiva de hacer las cosas. Lo investigan, lo adaptan y se lo agencian. También podemos extrapolar algo que ya sabemos en un nivel de representación al conocimiento o en otro nivel. Podemos observar lo que hace una criatura animal o humana e imitarla, convirtiendo el movimiento que le vemos hacer en nuevos movimientos propios. Incluso podemos generalizar estos actos de imitación capturando el espíritu que se esconde tras aquello o aquel que observamos y generando nuevas maneras de ver y actuar que de alguna forma tienen esa misma esencia. Y aquí hay una nota de pie de página que dice lo siguiente: pensad en el imitador de profesión. No copia necesariamente los comportamientos exactos, movimiento a movimiento de las personas que imita, sino su esencia, eso que impregna todo lo que hace la persona famosa. Lo mismo cabe decir de los niños que juegan a ser adultos. Lo que buscan es la esencia, no los comportamientos individuales. Incluso podemos generalizar esos actos de imitación capturando el espíritu que se esconde tras aquello o aquel que observamos y generando nuevas maneras de ver y actuar que de alguna forma tienen la misma esencia. En cierto modo, esta es la base del conocimiento implícito profundamente arraigado que conforma los cimientos de nuestro auténtico entendimiento. También debemos ver cómo actúa alguien o cómo sucede algo y describir lo que vemos, traduciendo los actos en palabras que sobreviven a su articulación y luego comunicarlas en esencia de aquello o aquel que se está describiendo. Por último, existe el hecho aún más misterioso de que podemos imaginar y recrear algo que simplemente no ha existido, no se ha visto jamás. De algo que simplemente no se ha visto jamás. Algo verdaderamente original. Y podemos codificar y representar toda esa habilidad, la acción adaptativa y su transformación, en los relatos que contamos sobre aquellos a quienes admiramos o aquellos a quienes odiamos. Así es como determinamos quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Las historias se vuelven inolvidables cuando transmiten formas de ser sofisticadas, problemas complejos y soluciones igual de complejas que percibimos conscientemente a pedazos, pero que no podemos articular del todo. Es por este motivo, por ejemplo, que el relato bíblico de Moisés y del éxodo de los israelitas de Egipto se convirtió en un símbolo tan poderoso para los esclavos negros que querían emanciparse en los Estados Unidos.
Ve, Moisés, a las tierras de Egipto a decirle al viejo faraón que deje marchar a mi pueblo. Tanto los psicoanalistas como los eruditos religiosos consideran justamente la historia bíblica del Éxodo como arquetípica o paradigmática o fundamental, porque ofrece un ejemplo de la transformación psicológica y social perfecta. Surgió como fruto de la imaginación y la repetición y la refundición colectiva constante que ha moldeado hasta darle una forma en último término significativa, con connotaciones políticas, económicas, históricas y profesionales y espirituales. Esta es la definición pura de la profundidad literaria, algo que llega al apogeo en ciertos tipos de historias antiguas y tradicionales. Esa profundidad significa que los relatos pueden usarse como símbolos en cualquier proceso de cambio drástico experimentado por una persona o por una sociedad. Estabilidad caída en el caos y restablecimiento de la estabilidad. Y pueden proveer ese proceso de una realidad multidimensional, un contexto y un significado potente y una motivación. Pues muy bien, eso es tal cual. Explico. Los relatos sirven como símbolos poderosos en un proceso de cambio, sobre todo en un proceso de cambio dramático. Cuando pues claramente, aquí lo dice, cuando la comunidad afroamericana se sentía oprimida, vieron ese símil de ese relato del pueblo judío siendo esclavizado por los egipcios. Entonces, en cada momento de la historia que se viene un cambio dramático, justamente afloran esas historias nuevamente. Título: El surgimiento de lo inolvidable. ¿Cómo puede nacer una historia inolvidable? ¿Qué puede preceder a su revelación? Como mínimo será la consecuencia de un largo periodo de observación. Imaginaos a un científico que estudia la conducta de una manada de lobos o de chimpancés, o ya puestos. Cualquier grupo de animales sociales complejos está intentando identificar actos regulares de la conducta de los miembros y del grupo. En una palabra, patrones, y tratando de articularlos, de plasmarlos en palabras. Al principio, el científico podría relatar una serie de anécdotas sobre los animales que reflejan el comportamiento general de la especie. Entonces, podría extraer aún más conclusiones en un intento por generalizar anécdotas con descripciones cuasi normativas. Digo cuasi normativas porque los animales no siguen reglas. Las reglas existen las reglas exigen un lenguaje. Los animales solo repiten actos regulares, cosa que tampoco es tan simple. No pueden formular ni entender ni seguir reglas. Pero, ¿y los seres humanos? Podemos observar cómo actuamos, como haría un científico, o mejor dicho, como haría un narrador. Entonces podemos contarnos las historias unos a otros. Las historias ya son destilados de comportamientos observados. Si no lo son, no son interesantes. Relatar una secuencia de actos cotidianos no hace que la historia sea buena. Una vez fijada la historia, la podemos analizar en busca de patrones y actos regulares más hondos. Si ese análisis funciona, podemos generalizar lo que tienen en común las anécdotas para formar reglas y después podemos aprender a conciencia a seguirlas. Ah, interesante, ¿no? Entonces, si ese análisis funciona, podemos generalizar lo que tienen en común las anécdotas para formar reglas y después podemos aprender a conciencia a seguirlas. Así es como podría suceder. Todos generamos una reacción negativa cuando un niño o un adulto, o en definitiva una sociedad, actúa incorrectamente, de forma injusta o mal. El error tiene un cariz emocional. Intuimos que se ha quebrado un patrón del que depende la adaptación individual y social. La traición nos fastidia, nos frustra, nos duele o nos aflige. Esto no significa que con esa reacción emocional cada uno de nosotros haya conseguido articular una filosofía exhaustiva sobre el bien y el mal. Quizá nunca podamos acertar a saber qué ha ido mal, qué ha salido mal. No obstante, igual que los niños conocen un nuevo juego y son capaces de jugar de todos los modos, sabemos que están infringiendo las reglas. Volvemos al tema. De hecho, algo parecido es lo que refleja la historia bíblica del Éxodo, el relato antiguo de cómo los esclavos hebreos escaparon de sus amos egipcios.
Moisés, que encabezaba el pueblo en la huida, es interpelado sin cesar por sus seguidores, que le piden consejo y le instan a que trace distinciones morales muy refinadas cuando tienen disputas. O sea, están huyendo del pueblo judío y Moisés tiene que intermediar en las peleas entre los esclavos. En consecuencia, él dedica un largo tiempo a observar y analizar su comportamiento. Es como si el profeta del desierto tuviera que averiguar qué reglas les estaban costando aplicar a él y a sus seguidores israelitas antes de recibir los mandamientos explícitos de Dios. Claro, recuerden que ellos no tenían las reglas escritas por Dios, no habían mandamientos. Recordad, cada sociedad ya se caracteriza por tener una conducta establecida. De lo contrario, reinaría el conflicto y no habría sociedad alguna. Esto es bien interesante. Cada sociedad se caracteriza por tener una conducta establecida, si no, no habría sociedad. Pero el simple hecho de que haya cierto grado de orden social no significa por sí mismo que una sociedad haya entendido de forma explícita su propia conducta o su propio código ético. Por tanto, no es casual que en la historia de Moisés haga de juez para sus prosélitos y lo haga durante un tiempo y con una intensidad suficientes para quedar agotado antes de recibir los 10 mandamientos. Claro, a él le tocaba mediar entre los conflictos entre todos ellos. Nosotros tal vez hemos romantizado un poco la imagen del pueblo judío saliendo de la esclavitud debido a, pues obviamente, las películas que alguna vez habremos visto de los judíos siendo esclavos. Y nosotros tendemos a romantizar, me refiero es como a idealizar como si el esclavo hebreo o judío en ese momento era exactamente igual a una persona como nosotros. No, no creo. Pienso más bien en un tiempo tan antiguo, ¿no? Como la época del Éxodo, que era un pueblo rudo, era un pueblo bastante básico. Yo pienso que la mayoría, si no más del 50%, eran analfabetas, eran toda su vida habían sido esclavos y sus padres habían sido esclavos. Eh, el pueblo judío estuvo 400 años en Egipto, de los cuales en algún momento se volvieron esclavos, al comienzo no, pero en algún momento se volvieron esclavos. Entonces, eran gente realmente tosca. Y en el momento en el cual, claro, les digo, no eran un grado de civilización que tenemos hoy en día ni de comprensión. Eran gente que trabajaba en el campo ardua, dura, y salen de esa esclavitud pobres y a un desierto en el que no tienen bien qué comer, pues obviamente se formaban conflictos entre ellos terribles. Y no había un código moral, no existían mandamientos, no existía nada. Entonces empezaban a pelearse durísimo entre ellos. No, que usted me quitó, que usted no sé qué, que esto era mío, y el pobre Moisés tenía que cargar con todo eso. Y hay un texto aquí del Éxodo que voy a leer en este momento. Sí, es un trecho del Éxodo, capítulo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahí termina la cita. Y ahí comienza otra vez el autor a escribir. Este difícil ejercicio de discriminación y valoración observado y sobrepasando es parte integral de lo que preparó el patriarca bíblico para recibir la revelación divina. Si no hubiera habido ninguna base conductual para esas reglas, ningún precedente histórico codificado en la ética tradicional, ninguna convención, ni una infinidad de horas de observación de los patrones morales, sencillamente no se habrían entendido ni transmitido los mandamientos, y mucho menos se habrían obedecido. Una historia inolvidable plasma la esencia de la humanidad y la depura, comunica y clarifica,
poniendo en primer plano lo que somos y lo que deberíamos ser. Nos habla, nos llama la atención y nos inspira para que la imitemos. Aprendamos a ver y actuar igual que los héroes de las historias que nos encandilan. Estas historias apelan a capacidades que residen en lo más hondo de nuestro ser, pero que pueden no desarrollarse sin ese llamamiento. Somos aventureros, amantes, líderes, artistas y rebeldes durmientes, pero necesitamos descubrir que somos todas esas cosas, viendo reflejados esos patrones en formato dramático y literario. Eso implica ser una criatura que tiene parte de la naturaleza y parte de cultura. Las historias inolvidables refuerzan nuestra capacidad para entender el comportamiento más allá del hábito y de la expectativa, en pos de un entendimiento imaginado y luego verbalizado. Esas historias nos muestran bajo un halo conmovedor la aventura definitiva, el idilio divino y la eterna pugna entre el bien y el mal. Todo ello nos ayuda a comprender mejor lo que es una actitud y una acción moral e inmoral, personal y social. Lo podemos ver en todas partes y en todo momento. Pregunta: ¿quién eres? O al menos, ¿quién podría ser? Respuesta: parte de la fuerza eterna que reside mutuo propio, enfrentarse constantemente a lo terrible y desconocido. Parte de la fuerza eterna que deja atrás la candidez y se vuelve lo bastante peligrosa, aunque con control, para entender el mal y plantarle cara de frente. Y parte de la fuerza eterna que reta al caos y lo transforma en un orden productivo, o que coge un orden que se ha vuelto demasiado restrictivo, lo reduce al caos y lo vuelve a hacer productivo. Y todo esto, aunque difícil de entender y vital para nuestra supervivencia, se transmite mediante las historias que no podemos evitar escuchar. Y es así como acabamos asimilando que tiene valor y qué deberíamos aspirar y qué podríamos ser. Título: Materia prima, ¿quién podrías ser? Parte 1. Me gustaría intentar explicar el significado de la ilustración que abre este capítulo, basada en una antigua xilografía alquímica. Describir lo que significa revela cuánta información se puede encerrar en una imagen sin que el observador entienda de manera explícita el contenido. De hecho, una imagen como esta encaja más como fase inicial del proceso del que se genera ese entendimiento. El antiguo alquimista que diseñó el dibujo lo hizo mientras soñaba, en un sentido literal. Soñaba con la persona que podía ser y con cómo conseguir llegar hasta ahí. Al pie de la imagen hay una esfera con alas y encima un dragón. De pie sobre el dragón hay una figura humana con dos cabezas, una de hombre y otra de mujer. La cabeza del hombre se asocia a una imagen del sol, la mujer a la de la luna. Entre ellas, pero un poco arriba, se cierne el símbolo de Mercurio, Dios, planeta y metal al mismo tiempo. La imagen se remata con una serie de símbolos adicionales. Todos los elementos se encierran en una imagen oval. Esta disposición indica que la imagen son muchas cosas dentro de otra, una unidad compuesta por otras diversas. Igual que un polluelo en la cáscara está encapsulado en un recipiente único y al mismo tiempo consta de muchas partes biológicas complejas, cada vez más diferenciadas, sobre todo en las fases postreras de desarrollo. El conjunto de la imagen se titula materia prima, que en latín significa elemento primordial. Al pie de página hay una lectura de pie de página que dice: la alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, un artefacto que transformaría los metales básicos en oro, además de conferir a su portador salud e inmortalidad. Fue una práctica milenaria de marginados, místicos, magos y precursores de la ciencia, que dieron los fantásticos primeros pasos para crear lo que acabaría siendo la ciencia. Con todo, a medida que la alquimia fue madurando, la piedra se terminó equiparando más a una personalidad que a un objeto material, pues los alquimistas se dieron cuenta de que desarrollar la psique era más importante que buscar el triste oro. Escribí sobre esto en Peterson, Mapas de Sentidos, la arquitectura de la creencia, que incluye alusiones relevantes a la labor que llevaron a cabo Jung y sus estudiantes en lo tocante a la alquimia.
Los alquimistas consideraban la materia prima la sustancia fundamental de la que brotaba o derivaba todo lo demás, incluidos la materia y el espíritu. Es oportuno ver ese elemento primordial como el potencial que afrontamos cuando plantamos cara al futuro, incluyendo a quienes seremos, o como potencial que, cuando se echa a perder, nos impele a regañarnos a nosotros mismos y a otros. También puede ser útil imaginarlo como la información con la que nos creamos a nosotros mismos y al mundo, en lugar de la materia de la que solemos pensar que está compuesta la realidad. Cada interpretación, la del potencial y la de la información, tiene sus ventajas. Pregunta el autor: ¿qué significa que puede ser conveniente ver el mundo como potencial o información? Piensa en lo que sucede. Por ejemplo, cuando te paras en el buzón para recoger el correo, piensa también en la composición de ese correo. Si hablamos del material, solo es papel y tinta, pero ese substrato material es en esencia irrelevante. No importa si se envía el mensaje por correo electrónico o viva voz, o el código Morse, ya puestos. Lo que importa es el contenido. Y eso significa que cada una de las cartas que recibes posee contenido, o bien potencial o bien información, sea de valor positivo, neutro o negativo. Por poner un ejemplo, podría tratarse de un aviso de investigación de la agencia tributaria de tu país. Esto quiere decir que, a pesar de parecer inocua en tus manos, la carta está íntima e indisolublemente conectada a una estructura gigantesca, compleja y a menudo arbitraria, que puede que no esté velando por lo que más te conviene. Ay, Dios, este hombre, esto es gracioso, aunque no es ninguna broma, que te llegue una carta de la oficina de impuestos de tu país. Está conectado, no es simplemente un pedazo de papel y de tinta, eso es secundario. Lo importante es el mensaje. Y está conectado a una estructura gigante que a menudo es arbitraria y no le importa mucho lo que a ti te conviene. Por contra, quizás sea algo alegre, como una carta inesperada de un ser querido o un cheque que llevas un tiempo esperando. Desde ese punto de vista, un sobre es un recipiente misterioso, al menos en lo potencial, del que podría surgir todo un mundo nuevo. En América Latina creo que no tenemos el buzón como existe en Estados Unidos y Canadá como tal, ¿no? Para ellos es una institución, eso de cada vez que sales y entras de tu casa, abrir el buzón y sacar un montón de correspondencia. De hecho, en Estados Unidos te empieza a llegar correspondencia por montones, ¿no? Promociones y de todo, pero se usa mucho el correo físico. Todas las personas entienden esta idea, aunque no lo sepan. Si has estado teniendo problemas con las autoridades tributarias, por ejemplo, y recibes un correo oficial de su organismo, te subirá o te desplomará la presión sanguínea. El corazón te latirá a 100, te sudarán las palmas de las manos y te podría vencer un miedo cerval e incluso una sensación de calamidad. Es una respuesta instintiva y les digo una cosa, en Colombia hay una frase y lo peor es que te lo dicen los de la Dirección de Impuestos, se llama la DIAN en Colombia. Y un día hace años, estaba en la DIAN abriendo un RUT, que es un documento que se saca allá, y me dice: si la DIAN te llama, te va a doler. Fue lo que el tipo me dijo. Estábamos conversando, pero nunca se me olvidó la frase: si la DIAN te llama, te va a doler. O sea, hágame el favor, la advertencia, ¿no? Es una respuesta instintiva que tenemos al prepararnos para la acción. Claro, cuando te ves amenazado por un perro, cuando te ves amenazado por un peligro que está inminente, ¿qué pasa? Tu organismo reacciona. Subirá o caerá la presión sanguínea, el corazón te latirá al 100, te sudarán las palmas de las manos y te podría vencer un miedo cerval e incluso una sensación de calamidad. Es una respuesta instintiva que tenemos al prepararnos para la acción y suele aparecer cuando nos exponemos a un peligro. Y ahora tendrás que decidir: ¿vas a abrir la carta y afrontar lo que hay adentro? Y una vez hecho eso, ¿vas a buscar la forma de resolver el problema, por más terrible que sea, y empezarás a abordarlo? ¿O vas a seguir ignorando lo que hasta ahora sabes, fingiendo que todo va bien, aunque tu ansiedad te dice que no va a ir bien? Y pagando el inevitable precio psíquico y físico.
El primer camino te obligará a plantar cara a tu propia voluntad, a lo que te da miedo, el monstruo terrible del abstracto, e hipotéticamente hacerte más fuerte y equilibrado por ello. Siguiendo el segundo camino, el problema conservará su forma de monstruo y te obligará a sufrir como un animalito asustado frente a los ojos sedientos de sangre de un depredador escondido en la negra noche. Bueno, mientras leo estas líneas, se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Un examen médico y te llega la respuesta y miras el papel y dices, uy, no lo abro, lo abro, no lo abro. Claro, si lo abres, te estás enfrentando a él, pero si no, sigues ahí sintiéndote acomplejado por mirar ese papel, ¿no? Y el tercio inferior de la imagen figura una esfera con alas en la que hay dibujado un cuadrado, un triángulo y los números 3 y 4. Hay una nota de pie de página. Nos adentramos en la imagen de abajo arriba, como si cada elemento emergiera del que tiene debajo. Las imágenes de este tipo conforman un tipo independiente. Suelen representar un proceso de desarrollo o crecimiento psicológico o espiritual. Y según parece, utilizan el simbolismo básico de una planta o un árbol que se expande hacia arriba y a medida que madura. Se puede ver algo parecido en las imágenes orientales de Buda, que brota de una flor de loto o flora plácidamente sobre la superficie del agua. Su caña se extiende en los oscuros piélagos que tiene debajo y las raíces llegan mucho más a hondo, hasta el lodo que compone más las más recónditas profundidades. Entonces sigo leyendo la parte donde decía, en la parte inferior tiene el número 3 y el 4. Los alquimistas conocían esta entidad o este objeto singular como el caos circular. Curioso esto del caos circular. Es un recipiente, el recipiente inicial del elemento primordial que contiene aquello de lo que están hechos el mundo y la psique antes de diferenciarse. Este es el potencial o la información. Este es lo que te llama la atención de manera inconsciente y te impele a hacer caso de algo antes de que sepas por qué te ha cautivado. Es el momento y lugar en lo que lo nuevo entra en lo de lo predecible y certero, para bien o para mal. Es lo que revolotea a tu alrededor con poco control, como si tuviera alas, a medida que tu atención salta de manera impredecible, pero decidida de asociación en asociación. Y es aquello que miras cuando no tienes ni idea de a qué te enfrentas. Es bien interesante, ¿no? Es el miedo de no saber a lo que nos enfrentamos. Por último, es aquello que no puedes dejar de mirar cuando te domina el horror, incluso si ese potencial horror añade un interés fundamental a la vida. Curiosamente, el caos circular podría resultar familiar a los lectores contemporáneos. Repito, aunque no lo sepan, gracias a las sagas de los libros y películas de Harry Potter de J.K. Rowling, la autora de la saga. Se toma la molestia de describir un deporte, el Quidditch, que ayuda a definir y unificar a Hogwarts, la escuela de hechicería para jóvenes magos. El objetivo del Quidditch es meter un balón, el quaffle, en uno de los 3 aros que defiende el equipo contrario, al tiempo que sobrevuela el campo de juego con escobas encantadas. El equipo que anote recibe 10 puntos. Simultáneamente hay 2 jugadores, uno de cada equipo, que juegan a otra cosa, un juego dentro del juego, escogidos por su excepcional capacidad de atención y su destreza con la escoba. Estos 2 rivales, conocidos como buscadores, buscan, persiguen e intentan atrapar la esfera dorada, el snitch, que es idéntica al caos circular que vemos al pie de la imagen del alquimista. La snitch es dorada, símbolo de su gran valor y pureza. Y aquí viene otra nota del pie de página que dice, ya que el oro es raro y por decirlo de alguna manera es reacio a mezclarse promiscuamente con otros elementos o compuestos. Entonces dice, la snitch es dorada y símbolo de su gran valor y pureza, y zumba de aquí para allá sin control a toda velocidad. Va en línea recta, zigzaguea, revolotea y lleva de cabeza a los buscadores que la persiguen a horcajadas en sus escobas. Si un buscador atrapa la snitch, su equipo gana 150 puntos, lo que normalmente asegura la victoria, y el partido se acaba. Esto implica que perseguir y atrapar lo que sea que represente el snitch
o por ende el caos circular es un objetivo más importante que cualquier otro. ¿Por qué el juego de Rowling, fruto de su gran imaginación, está estructurado de esa manera? ¿Qué significa su idea narrativa? Hay dos formas de responder a estas preguntas, aunque ambas están muy relacionadas. Bueno, hay otra nota de pie de página. O sea, seguir y atrapar la snitch, que es el caos circular, es el objetivo más importante que cualquier otro. Nota dice así: vale la pena señalar, sobre todo en lo tocante al debate sobre los peligros de la creatividad presentados en la regla primera, que los buscadores persiguen la snitch tanto dentro como fuera del terreno de juego, que define los límites para todos los demás jugadores. Cuando salen, pueden atravesar los cimientos de madera del estadio de Quidditch. Esto no sería un problema si al mismo tiempo no les persiguiera un Badger, un balón volador sólido y masivo capaz de tirarlos de la escoba e incluso de impactar y dañar esa misma estructura. Si atrapan la snitch, como hemos dicho, normalmente alcanzan la victoria, pero al hacerlo se arriesgan a menoscabar sus propios cimientos del juego. Igual que hacen las personas creativas cuando persiguen visiones innovadoras, pero perjudiciales. ¿Qué significa su idea narrativa? Hay dos formas de responder a estas preguntas, aunque ambas están muy relacionadas. Primero, en la regla primera hemos comentado que quien gana de verdad un juego es la persona que juega limpio. La razón es que jugar limpio, pese a las particularidades de cualquier juego, es un hito superior a la mera victoria. Interesante, ¿no? Jugar limpio es de alguna manera superior a la misma victoria. Intentarlo en su máxima expresión, seguir la esencia de las reglas, pero también su redacción, denota un verdadero desarrollo de la personalidad, exhibido por el interés por la auténtica reciprocidad. Los buscadores del snitch, de la bolita dorada esta, que zumba, tienen que ignorar los pormenores del partido, del que siguen formando parte mientras intentan encontrar y atrapar la canica dorada. Del mismo modo, quien juega en el mundo real debe ignorar las particularidades de ese juego y fijarse en lo que constituye la auténtica deportividad, sin perjuicio de lo que ocurra en el terreno de juego. Así, el jugador ético, como el buscador, persiguen sin atender a razones lo que es más valioso en medio de complejas y antagónicas obligaciones. Segundo, entre los alquimistas, el caos circular estaba asociado con el dios alado Mercurio, que hacía las veces de mensajero del reino de lo divino, de guía de las almas al averno y de portador de buena fortuna. Por eso el símbolo antiguo de Mercurio se coloca en el pináculo, el sitio más importante de la imagen. Intentan simbolizar lo que guía el proceso representado por la estampa. Hace siglos, antes del nacimiento de la química moderna, el dios Mercurio representaba aquello que inspira o despierta interés de cierta forma involuntaria. Era el espíritu que poseía a alguien cuando su interés se veía arrastrado de manera irresistible hacia una persona, situación o hecho. Imagina que tu mente da vueltas a procesos muy complejos inconscientemente, destacando hechos de posible valor y distinguiéndolos de todos los demás que va sucediendo a tu alrededor. Imagina que esos procesos se distinguen el valor. Imagina que esos procesos distinguen el valor, están vivos, de lo cual no cabe duda, y que son lo bastante complejos y equilibrados para concebirlos como una personalidad. Ese es Mercurio. La fuerza que ejerce sobre nuestra atención se plasma en una sensación de relevancia, en la sensación de que algo que sucede a tu alrededor merece tu atención y contiene algo de valor. El buscador en la vida real, así como en la saga de Rowling, y su juego de Quidditch, es aquel o aquella que se toma esa sensación de relevancia más en serio que cualquier otra cosa. Por tanto, el buscador es la persona que juega a lo mismo que todos los demás y que es disciplinado y un experto, pero que también juega a otro juego de mayor categoría, la búsqueda de lo que reviste una relevancia primordial. La snitch, como el caos circular, se puede considerar el recipiente de esa relevancia primordial, de ese significado y por ende algo revelador cuando se persigue y se atrapa. En ese contexto, haríamos bien en recordar lo que ha terminado conociendo como la regla de oro, abre comillas. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro. No hay nada más importante que aprender a esforzarse por jugar limpio en circunstancias adversas y funestas. Esto es lo que
habría que perseguir, por decirlo de algún modo, durante cualquier juego, aunque también sea importante intentar ganar. O sea, es importante intentar ganar, pero lo más importante es jugar limpio. Es muy bonita esta forma de ver la vida. Y sobre todo, hagan a los demás lo que ustedes quieren que les hagan a ustedes. Viene una nota de pie de página y dice así: a este respecto también es muy interesante señalar que el metal del mercurio se puede usar para extraer y purificar el oro. De hecho, claro, el mercurio es el que se utiliza para extraer el oro. El oro se disuelve en el mercurio, pero se lo puede emplear para extraer las pepitas del preciado metal que se suelen encontrar en menas. Entonces se hierve el mercurio, que tiene un punto de ebullición bajo, para que solo quede el oro. El gusto que tiene el mercurio por el oro ha dado pie a la idea simbólica de que el metal líquido tiene una afinidad por lo más preciado, que es que el mercurio buscará lo noble, puro e incorruptible, como el oro mismo, hablando simbólicamente otra vez, y lo encontrará en volúmenes utilizables. Así, la clave es que la búsqueda de significado dirigida por Mercurio, mensajero de los dioses, el inconsciente, para que la gente de hoy me entienda, permitirá al buscador recaudar lo que tiene un valor superior, como el oro. Para los alquimistas que crearon los dibujos como el que estamos analizando, ese valor superior acabó siendo la fase de desarrollo definitivo de la psique, o el espíritu, o la personalidad. Cuando somos afortunados, todos tenemos algo que nos llama la atención: el amor por una persona, un deporte, un problema político, sociológico o económico, o un cometido científico. Una pasión por el arte, la literatura, el teatro, y nos impulsa hacia adelante, algo que nos apela por razones que no podemos controlar ni entender. Intenta interesarte por algo que no te importa y verás cómo sale la cosa. Es muy interesante, ¿no? Todos tenemos algo que nos apasiona, un tema. No sé cuál sea: el amor, una persona, el deporte, la política, el arte, la literatura, el teatro, no sé, las películas, algo a ti te apasiona, ¿verdad? Los fenómenos de la palabra griega phainesai aparece ser sacado a la luz, que nos encandilan. Son como faroles en un camino oscuro. Forman parte de los procesos inconscientes destinados a compenetrar e impulsar el desarrollo de nuestras almas, el impulso de nuestro desarrollo psicológico. Tú no eliges qué te interesa, ese algo te elige a ti. Algo sale de la oscuridad para resultarte fascinante, digno de ser vivido. Después, algo nos hace avanzar hasta la siguiente manifestación significativa. Y así va la cosa, mientras seguimos buscando, desarrollándonos, creciendo y floreciendo. Es un viaje peligroso, pero también es la aventura de nuestras vidas. Imagínate que vas en pos de alguien a quien amas, le atrapes o no. Cambias sobre la marcha. Piensa también en ese viaje que has hecho o en la tarea que has asumido, sea por placer o por necesidad. En todos estos casos experimentas algo nuevo. A veces duele, a veces es lo mejor que te ha pasado jamás. A veces, de cualquier modo, te marca a fuego. Todo es parte del potencial del mundo, una cruzada que te atrae al ser, que te cambia para siempre, para bien o para mal. En cuanto a la utilización del ser en mayúsculas, véase 12 reglas para vivir. Encima del caos circular se cierne un dragón. Vamos a pasar la imagen. Entonces, esta bola es el caos circular. Y arriba hay un dragón. Aquí lo ven, el dragón. La razón es que lo interesante y valioso y lo nuevo e inesperado, pues todos van de la mano, se manifiestan de una forma a la vez peligrosa y esperanzadora, sobre todo cuando te agarra intensa e irresistiblemente. Por supuesto, el reptil inmortal y depredador personifica ese peligro, lo deja entrever la promesa, pues un dragón acostumbra a custodiar un gran tesoro. Así pues, el dibujo representa una progresión psicológica. Primero, encuentra algo que te interese. Ese algo, el caos circular, contiene o exhala potencial o información. Si se persigue y se atrapa el caos, libera esa información con la que erigimos el mundo que percibimos y nos erigimos a nosotros mismos como espectadores. De esa forma, el caos circular es el recipiente del que emergen tanto de manera el mundo como el espíritu, nuestra psiquis.
En la propia esfera del caos circular se da una pista numérica de ello. El número 3, acompañado de un triángulo que la tradición asocia con el alma debido a su vínculo con la Santísima Trinidad, y el número 4, asociado con el mundo de la materia debido a su vínculo con los 4 elementos clásicos: aire, tierra, fuego y agua. El dragón, a su vez, preside el caos circular y representa el peligro y la posibilidad de la información aprendida. Encima del dragón se alza una figura conocida como Revis, un solo cuerpo de 2 cabezas, una de hombre y una de mujer. El Revis es un símbolo de la personalidad plenamente desarrollada que puede surgir de buscar con franqueza y arrojo lo valioso, el caos circular, y lo peligroso y prometedor, el dragón. Tiene un aspecto simbólicamente masculino que suele encarnar la exploración, el orden y la racionalidad, personificado por el sol, que figura a la izquierda de la cabeza del hombre, y otro aspecto simbólicamente femenino que encarna el caos, la esperanza, el cuidado, la renovación, la emoción, personificados por la luna, a la derecha de la mujer. En el transcurso de la socialización normal es habitual que uno de estos aspectos se desarrolle más que el otro, pues los hombres socializan a su manera, a la cual tienden también por razones biológicas, y las mujeres a la suya. No obstante, es posible, tras explorar y exponerse lo suficiente al caos circular y al dragón, desarrollar ambos talantes. Eso es un ideal, o al menos eso dice la institución alquímica. De lo desconocido, el potencial que conforma el mundo, sale la forma terrible pero sugestiva del dragón, la comunión del peligro y la promesa, en una dicotomía eterna enfatizada por la presencia de los 2 últimos símbolos a la derecha y encima de la cola del dragón: Júpiter, que representa positivo, y Saturno, lo negativo. Del duelo con el peligro y la promesa emergen los aspectos masculino y femenino de la psique, que trabajan en unión y armonía. El guía del proceso es el espíritu Mercurio, que se manifiesta como significado en el mundo y emplea medios inconscientes para atraer la exploración hacia aquello que unirá los diversos elementos discordantes y enfrentados de la personalidad. Acertaríamos si interpretáramos todo como una historia del desarrollo de la personalidad ideal, un intento de describir en imágenes lo que podríamos ser cada uno de nosotros. Título: Del politeísmo al monoteísmo y el surgimiento del héroe virtuoso. ¿Quién podría ser? Parte 2. Ahora intentaremos describir quién podría ser desde otra perspectiva, sacada de una de las historias más antiguas que hemos tenido la suerte de redescubrir. En el antiguo texto mesopotámico Enuma Elish, cuando en lo alto, traduce ese título, aparece el mito del héroe casi completo, más antiguo que se conoce. Interesante, es un relato antiquísimo de la Mesopotamia, con una antigüedad estimada de 4000 años en su forma escrita, aunque no cabe duda de que existía en la tradición oral mucho antes. Claro, muchísimas de las historias que se escriben, tenemos un texto que las documenta hace 4000 años, pero que fueron contadas de voz en voz, quién sabe cuánto antes, ¿no? La historia empieza cuando la diosa primordial Tiamat, que encarna el agua salada y se presenta como un monstruoso dragón acuático, establece un vínculo sexual con un consorte masculino también primordial, Apsu, emblema del agua dulce. De esa unión nace el reino inicial del ser, habitado por los dioses antiguos, los primeros hijos de Tiamat y Apsu. Para entender el principio de esta historia, necesitamos saber unas cuantas cosas que las civilizaciones antiguas tenían por verdades fundamentales y que difieren mucho de las verdades de la ciencia moderna. Antes de que germinara la praxis científica, hace apenas 600 años, la realidad se consideraba todo aquello que los seres humanos experimentaban. Lo que experimentamos se puede distinguir a nivel conceptual de la realidad como mundo objetivo. La experiencia física pura, por abarcar más cosas, tales como experiencias subjetivas como las emociones, los sueños, las visiones y estados emocionales como el hambre, sed y dolor. Es más acertado comparar lo que experimentamos con una novela o una película que hacer hincapié en el acto de comunicar y compartir estados subjetivos y objetivos que con la realidad como mundo objetivo
que podríamos equiparar a una descripción científica de la realidad física. Es como comparar la muerte real, concreta y única de un ser amado, por ejemplo, con la lista de fallecidos del registro hospitalario. Es el drama de la experiencia vivida, como nuestra propia experiencia es verdaderamente literaria, narrativa, personificada y fabulosa. Nos sentimos atraídos por las representaciones ficticias. Hay dos formas como tú podrías ver la realidad. Ahorita estamos pasando por una terrible pandemia, ¿no? La del COVID. Para ti, una lista de fallecidos, el día de ayer murieron 200 personas de COVID en tal país. No es más que una estadística. Eso es una realidad, sí, pero es muy distinto a saber que fue un familiar querido el que falleció. Son dos realidades muy distintas. Una lista numérica a un drama que realmente te toca, ¿no? Ambos son reales, sí, pero son de manera distinta. Es el drama de la experiencia vivida. Como nuestra propia experiencia es verdaderamente literaria, narrativa, personificada y fabulosa, nos sentimos atraídos por las representaciones ficticias. ¿Sí? Nosotros todos nos encanta que nos cuenten cuentos desde la más temprana edad. Las películas, obras, óperas y series de televisión, incluso las letras de las canciones, nos ayudan a plantar cara a nuestras vivencias, que son algo diferente y más amplio que el mero material del que se supone que aflora nuestra experiencia. Para leer la primera parte de Enuma Elish, necesitamos entender una segunda idea básica de las civilizaciones antiguas, la naturaleza esencialmente social de nuestras categorías cognitivas. Por eso, la prosopopeya abunda en los libros infantiles que personifican el sol, la luna, los juguetes, los animales y hasta las máquinas. No le vemos nada extraño porque refleja de pleno nuestras tendencias de percepción. Esperamos que los niños vean y entiendan el mundo de esa manera y es fácil que caigamos en la tentación de hacerlo nosotros mismos. Una cosa sí hay que aclarar, no es del todo preciso que la realidad plasmada en la ficción infantil sea personificada. Antes bien, y esta es una verdadera inversión del supuesto en cuestión, el caso es que percibimos directa y naturalmente la realidad como si fuera una persona y debemos poner todo nuestro empeño en arrancar esa personificación para poder detectar la realidad objetiva. Y aquí hay una nota de pie de página que dice, esto explica por qué la ciencia se desarrolló tanto más tarde que la religión y los mitos. Hace 2 días, como quien dice, no en todas partes y a la vez. Claro, la ciencia se desarrolló recientemente. En la historia llevamos miles de años que se desarrollaron religiones y ritos. Es decir, entendemos la realidad como si estuviera formada por personalidades. El motivo es que buena parte de lo que encontramos en nuestra realidad hipersocial, nuestras sociedades complejas, es precisamente personalidad, y es una personalidad de género. Dicho sea de paso que refleja los 2.000 millones de años que han pasado desde la aparición de la reproducción social, tiempo más que suficiente para haber estructurado a fondo nuestras percepciones. Entendemos que es un hombre y de ello extraemos lo masculino. Entendemos que es la mujer o que es una mujer y de ello extraemos lo femenino. Y por último, entendemos que es un niño y de ello extraemos por lo común al hijo. Estas divisiones básicas se plasman de manera diáfana en el relato de la creación de Enuma Elish, igual que se plasman, o mejor dicho, se apuntalan en nuestro entendimiento de las historias que todos conocemos. Tiamat, la diosa primordial, es el caos, el monstruo hembra, un dragón, es el terror de la naturaleza, creadora y destructora, madre y verdugo de todos nosotros. Apsu, su marido, es el Padre eterno, es el orden del que depende nuestra seguridad y que al mismo tiempo nos tiraniza. Qué curioso, ¿no? Depende el factor masculino del cual depende nuestra seguridad, pero también nos tiraniza. Y aquí hay una nota de pie de página que dice, además en el mundo mitológico las cosas pueden ser una cosa y su contrario al mismo tiempo. Y a diferencia de lo que ocurre en el mundo objetivo y lógico, y esta representación en el mundo mitológico es más precisa que el objetivo. En la forma experimental descrita antes,
La naturaleza, por ejemplo, es creadora y destructora, mientras que la cultura es protectora y tirana. Se podría alegar que la naturaleza y la cultura no son cosas singulares, se pueden diferenciar para separar y entender y abordar sus componentes paradójicos. Todo esto es cierto, pero muchas veces los componentes paradójicos se experimentan a la vez y así se unifican. Esto ocurre cuando alguien es traicionado, por ejemplo, en una aventura amorosa. Bestia y hombre en la experiencia es habitual que Medusa y mujer amada se unan en la misma figura hipotéticamente unificada. Cuando este descubrimiento se hace en la vida real, puede ser terrible. Impresionante, ¿no? O sea, esa dualidad. Estas dos, continúa arriba, estas dos deidades primordiales se juntan en una fecunda unión sexual, intercambiando sus aguas. Recuerden, el agua dulce y el agua salada, ¿no? Es una mitología mesopotámica. Se funden las dos aguas, como dice el texto antiguo. De esta manera conciben su primera progenie, los dioses antiguos de Mesopotamia. Esos dioses representan elementos del mundo más diferenciados que la madre y el padre primordiales, tales como el cielo y la tierra, el barro y el limo, y la guerra y el fuego. Y hay una nota de pie de página bien interesante, dice, de la misma premisa se expresa en la cosmología taoísta, cuando el yin y el yang se encienden en los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua. Siguiendo la misma línea, los antiguos griegos creían que tierra y cielo, Gea y Urano, dieron a luz a los titanes, deidades elementales de enorme fuerza y poder. Es bien interesante, hay muchas mitologías que llegan a lo mismo, ¿no? Se funden los dos padres primordiales que a su vez crean otros grandes dioses, lo llaman primordiales, cielo, tierra, barro, limo y la guerra y el fuego. Aún así, son irresponsables, estridentes e impulsivos como los niños de 2 años, que a fin de cuentas también son fuerzas primordiales. Claro, los niños también son. Su actividad incesante e irreflexiva y la inconsciencia general culminan en catástrofe. Su decisión común de librar una guerra contra Apsu y de terminar matándole, junto con el intento consiguiente de erigir una morada estable sobre su cadáver. El imprudente asesinato de su marido enfurece muchísimo a Tiamat, el caos en persona, que ya anda irritada por el descerebrado jaleo que han armado sus hijos. O sea, sus propios hijos matan al padre, al agua dulce, ¿no? Así pues, la diosa terrible crea un ejército de 11 monstruos para lidiar con su díscola descendencia y coloca a su cabeza a una figura demoníaca llamada Kingu, a quien toma como segundo marido y entrega la tabla de los destinos, símbolo de la autoridad como máximo gobernador del universo. La relación entre esta brillante representación dramática y cómo usamos o malgastamos los dones de nuestra cultura es obvia. Vea, acá hay algo bien interesante. La relación entre esta brillante representación dramática y cómo usamos o malgastamos los dones de nuestra cultura es obvia. La demolición inconsciente de la tradición es una invitación que vuelva a emerger del caos. Cuando la ignorancia destruye la cultura, surgen los monstruos. Bueno, wow, aquí hay una enseñanza muy profunda. Voy a tratar de llegar a esto. Esta es una historia antigua en la cual la madre, el agua salada, se desposa con el agua dulce. Son 2 dioses, crean unas fuerzas que son sus hijos, quienes matan al padre. La mujer furiosa, bueno, adquiere unas segundas nupcias, le entrega a esta figura demoníaca, ¿no? Llamada Kingu, que toma como segundo marido la tabla de los destinos, símbolo de la autoridad y máximo gobernador del universo. Y dice, existe una relación, escuchen eso porque es brutal, existe una relación entre esta historia antiquísima y lo que está pasando hoy en día con nuestra cultura. La demolición inconsciente de las tradiciones nuestras, nuestra cultura está siendo atacada. Es como que los hijos matan a su padre, ¿no? Y la invitación para que vuelva a emerger el caos. Cuando la ignorancia destruye la cultura, surgen los monstruos. Claro, esos hijos son como niños de 2 años, ¿sí? ¿Se acuerdan con la inconsciencia de niños? No sé qué,
no quieren a su padre, lo matan y de ahí emerge ese caos. Mientras Tiamat se afana a formar su ejército, los dioses antiguos siguen a lo suyo, apareándose, pariendo hijos y luego nietos propios. Uno de estos últimos, Marduk, parece poseer un talento, un poder y un futuro especiales. Nace con ojos a ambos lados de la cabeza, o sea, acá y atrás. Ve por todas partes, conoce hechizos y es un ser totalmente distinto. Y esto es algo que sus progenitores advierten enseguida. Mientras Marduk crece, los dioses antiguos se ven obligados a plantar cara a Tiamat, con quien ahora están en guerra. Uno tras otro prueban su suerte para intentar derrotarla. Todos regresan con el rabo entre las piernas. Al final, alguien sugiere que se envíe a Marduk a luchar contra su terrible abuela, pese a que todavía es joven. Le sugieren la idea y él la acepta, pero solo con la condición de que si sale victorioso, se le conceda el derecho a custodiar la tabla de los destinos y a reinar en la jerarquía de los dioses. Así es como esta historia antigua describe el surgimiento del monoteísmo a partir del politeísmo. El Enuma Elish parece un relato dramatizado de los procesos psicológicos y espirituales que conforman esa transformación. La civilización mesopotámica antigua afrontó la necesidad de incorporar y unificar muchas tribus y pueblos diversos, cada uno de los cuales tenía sus propios dioses. El dios que afloró del conflicto entre todos ellos, ¿de quién es el dios supremo? Claro, un montón de tribus en conflicto unas con otras se preguntan, bueno, ¿y cuál es el dios más dios de todos? El dios supremo. Fue pues un metadios, un dios compuesto de lo más relevante de todos los dioses. Por eso habría 50 nombres diferentes para referirse a Marduk. Ese alzamiento de uno de entre muchos es un proceso muy habitual, descrito por el experto en mitos Mircea Eliade como la guerra de los dioses celestes, un motivo mitológico típico al que también se ha aducido antes. E pluribus unum. Es el homólogo psicológico en el mundo de la imaginación a la pugna real de los conceptos de la divinidad y el valor en la tierra. Las tribus se unen. Cada una tiene sus dioses. La gente que forma estos grupos multitudinarios va a la guerra, literal y metafóricamente, por aquello en lo que cree y a veces durante generaciones. Es como si esos dioses estuvieran luchando por la hegemonía durante periodos más extensos que una sola vida humana, como si usaran a sus adeptos como peones. Esto se refleja en las historias antiguas. Si los dioses llegan a un acuerdo sobre sus posiciones relativas, o mejor dicho, si se organizan en una jerarquía, significa que se han alcanzado una paz genuina, porque la paz es la construcción de una jerarquía compartida de divinidad, de valor. Así, siempre que personas de distintos orígenes tienen que convivir de forma más o menos permanente, surge una pregunta eterna. ¿Qué comparten todos los dioses que los convierte en tales? ¿Qué es Dios en esencia? Esa es una pregunta muy difícil de responder. Por una parte es la pregunta del valor, ¿qué es lo más importante? Y por otra parte es la pregunta de la soberanía, ¿qué principio debería regir? Estas son preguntas que plantean aquellos que meditan sobre la fuente última de la propia relevancia divina. Como esas preguntas, y por extensión la de Dios, eran complicadas, se tuvieron que responder a lo largo de los siglos, de milenios. La respuesta nació en forma de historia. Los mesopotámicos intuyeron con maestría que el Dios y el bien supremo necesitaban una gran capacidad de atención. Marduk tenía varios ojos y a ambos lados de la cabeza, y un lenguaje eficaz, las palabras mágicas de Marduk, capaz de generar un cosmos, así como coraje y fuerza para afrontar y vencer voluntariamente al caos, lo desconocido, que se podría decir que estos son los rasgos que definen el gran espíritu central de la humanidad, al menos en la medida en que es noble y admirable. Tenemos un montón de tribus, y ahí es donde empiezan a hacerse preguntas. Necesitamos organizarnos como una jerarquía. Claro, si no podemos convivir juntos. Si nos toca vivir en una unidad, en medio de tanta diversidad, ¿cómo nos organizamos? Por medio de una jerarquía. Eso significa que si alcanzamos un grado de orden, habrá una paz genuina. Ok,
porque la paz es la constitución de una jerarquía compartida de divinidad. Esa frase es muy bonita. Como que la paz se puede construir cuando jerárquicamente decimos estos son los principios más valiosos y todos los defendemos, ¿verdad que sí? Y todos dicen sí, sí, sí. ¿Y qué es Dios en esencia? O sea, ¿qué es lo más importante? Ahora que no se cree en Dios, ¿no? Pero antiguamente, bueno, sí se cree en Dios, pero mucha gente quiere decir que no se debe mezclar Dios con la política o con la forma como nos organizamos los hombres. Entonces, ¿a qué le atribuimos esa visión divina? Se la atribuimos a unas creencias intocables, a una jerarquía de valores. Siempre tendemos a decir, esto es sagrado. Esto es sagrado porque el ser humano siempre necesita poner en lo más alto algo, esa creencia. O sea, si no ponemos algo de referente allá en lo alto, no podemos vivir juntos. O sea, sencillamente es imposible que vivamos juntos porque no tendríamos una jerarquía de valores que nos unan. Estaríamos en conflicto. Y esa es una pregunta muy difícil de responder. O sea, repito la pregunta, bueno, ¿y qué es en esencia Dios? O sea, ¿en qué es que vamos a creer y cuáles son nuestras creencias compartidas? A ver si podemos vivir juntos. Es una pregunta bien difícil. ¿Qué es lo más importante? Y por otra parte, la pregunta de la soberanía. ¿Qué principio debería regir? O sea, ¿cuáles son los principios en los que vamos a regir? ¿Cuáles son nuestros dioses? ¿No? ¿Y en qué principios nos vamos a regir? Esas son preguntas que plantean aquellos que meditan sobre la fuente última de la propia relevancia divina. Bueno, entonces ahora sí retomo en donde habíamos quedado. Los antiguos egipcios formularon una idea similar en muchos aspectos clave, que veremos al detalle más adelante. Ellos asociaron a su dios salvador Horus, hijo de Osiris, con el aguzado halcón, y le identificaron con la visión dispuesta a buscar, detectar, entender y derrotar el mal, simbolizado por la famosa imagen egipcia del monóculo. Representar esa realidad presta atención, ante todo, incluso a lo monstruoso y malvado, y habla con sabiduría y honestidad. Podría ser el mayor hito de nuestra especie. Nos permite plasmar dramáticamente la necesidad fundamental de abordar lo que nos indican los sentidos, y por más terrible que sea la realidad revelada. Permite acercar nuestra comprensión explícita a lo más mínimo de nuestro ser, con lo que puede haber una unión más sincera entre cuerpo y alma, mediante la comprensión e imitación parcial de la historia. Y lo que quizá sea más importante aún, nos permite reparar en la enorme trascendencia de las palabras para materializar el potencial y nos ayuda a entender que el papel que desempeñamos todos en esa transformación es casi divino en un sentido vital. Tras su encumbramiento, Marduk reta directamente a Tiamat y al derrotarla, la mete en una red gigante y la corta en pedazos. O sea, finalmente el nieto mata a su abuela, la mete en una red gigante y la corta en pedazos. Con sus restos forja los cielos y la tierra. Uno de los muchos nombres de Marduk, de hecho, es aquel que hace cosas ingeniosas tras el conflicto con Tiamat. En ese sentido, cabe señalar que hace decenas de miles de años, los hombres literalmente construían el mundo habitable con los vestigios de monstruos. Las primeras moradas se levantaron con los huesos gigantes de animales cazados con valentía. Al mismo tiempo, Marduk derrota al monstruoso ejército de su abuelo, incluido a su cabecilla, Kingu, y le arrebata la tabla de los destinos, con lo que confirma su posición como líder supremo del cosmos. Luego, vuelve a casa con sus enemigos a rastras. Sus compatriotas celebran la victoria y se doblegan aún más a su liderazgo, antes de que él les asigne las diversas obligaciones. Después, tras consultar con Ea, el dios de la sabiduría, Marduk decide crear al hombre básicamente para ayudar a los dioses en la tarea eterna de mantener el adecuado equilibrio entre el orden y el caos, liberando a esos mismos dioses de su servicio y transfiriendo esa carga a nuestros imperfectos hombros humanos. O sea, ahí es donde los dioses crean a los humanos para hacerse cargo de todo eso. Dice abajo el pie de página, Ea crea al hombre con la sangre de Kingu, el más terrible de los monstruos de Tiamat, el segundo esposo de Tiamat. Un brillante alumno mío, más tarde compañero, sugirió una vez que el motivo era que de todas las criaturas de Dios,
Solo el hombre podía engañar, solo el hombre podía sembrar por voluntad propia el mal y la discordia en el mundo. Continuamos arriba. La historia se resume así. Cuando se amenaza o se destruye sin contemplaciones el orden, Apsu, las terribles fuerzas del caos que dieron pie al mundo original vuelven a aparecer bajo una apariencia más destructiva, monstruosa y asesina. Entonces, un héroe que representa el valor supremo debe alzarse o ser elegido para hacer frente a esa fuerza caótica. Se sale con la suya, lo hace con lo que extrae o produce algo de gran valía. Lo que representa al héroe es la más importante de las grandes fuerzas que componen la psique humana. Visto de otra manera, el héroe encarna la premisa de que la acción y la percepción deben prevalecer sobre todos los elementos psicológicos primordiales: la lujuria, la ira, el hambre, la sed, el terror y la alegría. Para mantener a raya el caos, o mejor aún, para amansarlo y enjaezarlo, este principio heroico se debe considerar lo más importante de todo lo que se puede organizar y motivar a la humanidad. Eso significa, como mínimo, que se tiene que representar de continuo, pues es lo que quiere decir realmente, considerar algo importante. Así, el espíritu de Marduk todavía se apodera de todo aquel que se atreve a seguir los procesos de búsqueda y confrontación que crean y renuevan sin descanso la sociedad. Esto es lo que sucede cuando cada niño aprende a regular y agrupar sus emociones y motivaciones para formar una personalidad coherente y luego sale a desafiar el mundo desconocido. Qué interesante esta lectura. Eso es lo que pasa cuando un niño aprende a regular y a agrupar sus emociones y motivaciones para formar una personalidad coherente y luego sale a desafiar el mundo desconocido. Qué bonito, ¿no? Entonces, básicamente, cuando se amenaza o se destruyó a Apu, que era la fuerza del orden, emergió ese caos. De ese caos surge todo, aparece bajo una apariencia más destructiva, monstruosa y asesina. Entonces se necesita que haya un héroe que de nuevo ponga orden a todo ese caos. Es muy interesante. Continuamos. En una versión algo distinta tenemos el cuento de San Jorge. ¿Recuerdan el que mata el dragón, ¿no? El caballero que mata el dragón. En el que los habitantes de una antigua ciudad deben extraer agua de un pozo que hay al lado de la guarida de un dragón. Sin embargo, para ello tienen que ofrecer al dragón un sacrificio. En la mayoría de las ocasiones, una oveja. Pero si no hay ninguna, una doncella. Cuando se agota el suministro de ovejas, las mujeres jóvenes de la ciudad lo echan a suertes. Un día, es la mismísima hija del rey quien pierde. San Jorge aparece, reta al dragón con la señal de la cruz, símbolo del Redentor eterno, el héroe arquetípico, y libera a la pobre princesa. Entonces los ciudadanos se convierten al cristianismo. La victoria sobre el dragón, el depredador y por tanto amo del territorio inexplorado, es la victoria sobre todas las fuerzas que han amenazado al individuo y a la sociedad a lo largo de nuestra historia y evolución, así como la maldad más abstracta que afrontamos todos, tanto externa como interna. La cruz, a la vez, es el peso de la vida, el lugar de traición, la tormento y muerte. Así pues, es un símbolo fundamental de la vulnerabilidad mortal. En la tradición cristiana, además, es el lugar en que se trasciende la vulnerabilidad a raíz de su aceptación. Esta aceptación voluntaria también es equivalente a la victoria sobre el dragón, representación del caos, la muerte y lo ignoto. Por tanto, aceptando el sufrimiento habitual, se puede vencer al mal. La alternativa es el infierno, al menos en su forma psicológica: ira, rencor y sed de venganza y destrucción. La misma historia se evoca en los cuentos de San Patricio, que expulsa a las serpientes de Irlanda, y San Miguel, que derrota al homólogo cristiano de Kingu, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Claro, estamos hablando de todas las historias como son parecidas, ¿no? San Miguel, el arcángel, es el encargado de expulsar al demonio del cielo cuando se enfrenta a Dios, ¿no? ¿Quién como Dios, no?
Y San Patricio es el patrono de Irlanda, que era un romano, pues porque en esa época Inglaterra era parte del Imperio Romano, que al llegar a Irlanda a evangelizar expulsa a todas las serpientes de Irlanda. Entonces, es la misma imagen, ¿no? Es la misma historia que narra J.R. Tolkien en El Hobbit, el autor del Señor de los Anillos, la precuela, ¿no? Que dimana a su vez del antiguo poema de Beowulf, el relato de un héroe que somete a un par de inteligentes monstruos, primero el hijo y luego a la madre, que es el peor. En El Hobbit, el héroe adquiere carácter y sabiduría, como ladrón, por extraño que parezca, durante su expedición en busca del antiguo tesoro custodiado por el dragón. La historia de Perseo y la Medusa, cuyo rostro era tan terrible que convertía en piedra a quienes lo miraban, y es otra variante. O sea, la historia de Perseo y Medusa, la historia del Hobbit, como todas las historias de héroes se entremezclan, ¿no? O también como la de Pinocho, que rescata a su padre de un monstruo subacuático, proceso en el que muere y resucita. Algo similar sale en las primeras de las películas recientes de los Vengadores, en la que Iron Man, el hombre que se transforma en un superhéroe con sus piezas doradas, derrota a los gusanos dragones extraterrestres de los Chitauri, aliados con el satánico Loki. Luego muere, resucita y se lleva a la doncella, representada por la impávida señorita Pepper. Hay que entenderlo, estas historias no serían ni siquiera comprensibles para los adultos y para los niños aún menos, si nuestra historia evolutiva hubiera sido muy diferente y toda nuestra cultura no hubiera sido moldeada implícita y explícitamente por estos antiguos patrones. Es muy interesante. Una historia que tiene más de, o sea, 4.000 años antes de Cristo, tiene más de 6.000 años, la historia de un héroe, versus una historia del siglo XXI, se pueden entender porque durante miles de años nos hemos ido contando estas mismas historias. Nuestra historia evolutiva, o sea, estas historias serían incomprensibles para ninguno de nosotros, las entendería si nuestra historia evolutiva hubiera sido muy diferente a toda nuestra cultura, si no hubiera sido moldeada implícita y explícitamente por esos antiguos patrones. Por eso tiene sentido todas estas historias para nosotros. Todos estos héroes representan tal vez el mayor descubrimiento de nuestros ancestros primitivos. Si pones la visión y la valentía y un buen garrote cuando hace falta, puedes ahuyentar a las serpientes más atroces. Esta es la moraleja de todo lo que estamos leyendo. El centro, el corazón. ¿Listo? Entonces, va a haber un momento en la vida en que habrá unas serpientes atroces que traerán caos a nuestra sociedad. ¿Qué se necesita? Desde nuestros antiguos ya lo saben. Visión, valentía y un buen garrote. No cabe duda de que nuestros ancestros más lejanos empezaron a amenazar a las serpientes con palos cuando aún vivían en los árboles. No cabe duda de que fueron los ancestros que decidieron perseguir las serpientes quienes cosecharon los frutos de su valentía en la forma de doncellas agradecidas y sus equivalentes arbóreos ancestrales. Y tal vez por eso los dragones custodian vírgenes, además de oro. No obstante, qué interesante, ¿no? Nunca había pensado en eso. No obstante, la peor de todas las serpientes y el mayor de los garrotes se pueden considerar las cuestiones religiosas principales de la humanidad. Es interesante indicar que el Hobbit, la peor serpiente, es solo el dragón, pero en El Señor de los Anillos, la peor serpiente, por así decirlo, es un mal mucho mayor, más abstracto, el brujo Sauron. A medida que la humanidad ahondó en su capacidad de abstracción, fue cobrando conciencia de que los monstruos capaces pueden adoptar varias apariencias y solo algunas son animales. Las obras literarias un tanto más sofisticadas se hacen eco para este hallazgo. O sea, cada vez que se fue desarrollando una mayor capacidad de intelecto, de capacidad de profundizar, nos dimos cuenta que los demonios no eran simples animales como serpientes o un dragón, que no, son más profundo el mal es más complejo, ¿no? En la humanidad
tenemos muchas diferencias entre tribus y seres humanos. Nos hemos entrado en conflicto unos contra otros. Y la única manera de poder mantener ese orden es entendiendo cuáles son los valores más importantes que nos podemos poner de acuerdo, que elegir como nuestros dioses. Perdón, yo también creo en Dios. Si en algún momento dije algo como que la gente dijera, no, ya Dios, no, yo creo en Dios. Pero es como, ya lo que nos une como sociedad no es Dios. Entonces, ¿qué es? La ley, ¿no? La ley. Estos puntos yo los aclaro muy claramente para llegar hasta la profundidad del texto. Entonces, para ustedes o para mí, poder estar integrados a una sociedad y vivir con cierta paz y armonía, si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, en la ley. Bueno, ¿y la ley qué tiene que escribir? Tiene que escribir cuál es aquello que nosotros divinizamos como los valores más importantes, ¿no? Y es por eso que se escriben esas constituciones, esas leyes, porque de lo contrario estaríamos en constante pelea unos contra otros. Título: Héroe, dragón, muerte y reencarnación. ¿Quién podría ser? Parte 3. En Harry Potter y la Cámara de los Secretos, el segundo volumen de la saga fantástica de J.K. Rowling, el castillo de Hogwarts, la escuela de magia en la que estudia el huérfano Harry, es amenazado por fuerzas extrañas y caóticas que derivan de la mala conducta anterior y continuada de poderosos magos adultos, como se revela en el primer volumen. La orfandad de Harry es relevante, es parte clave del patrón heroico. Sus padres terrenales, los rollizos y convencionales Dursley, son negligentes, ignorantes y muy sobreprotectores, y por tanto peligrosos. Con su hijo biológico, el desafortunado Dudley, quien, como era de esperar, les sale egoísta y acosador. Sin embargo, Harry también tiene a sus padres celestiales, su madre y su padre de verdad, que simbolizan la naturaleza y la cultura variantes del caos y el orden. Existen como parte de su potencial intrínsecamente mágico. De hecho, es el potencial mágico de todos nosotros, pues todos somos hijos de la naturaleza y de la cultura, en el tremendo potencial que eso implica, además de los vástagos más mundanos de nuestros padres. Cuando Harry vuelve a Hogwarts después de las vacaciones de verano, oye ruidos extraños y ominosos que salen del interior del edificio. Al mismo tiempo, varios estudiantes y residentes de la escuela son encontrados paralizados, petrificados en distintos lugares del edificio. Petrificados. ¿Qué podrá significar eso? Claramente quiere decir que no se pueden mover, pero también esconde un significado más hondo. Significa ser hostigado, convertirse en un conejo frente a un lobo, ser el objeto horrorizado y pasmado de la mirada del depredador. Muchos herbívoros relativamente indefensos que se enfrentan a una muerte inminente y brutal se quedan congelados, paralizados por el miedo, confiando que en el camuflaje y la inmovilidad los vuelva invisibles a las terribles intenciones de los carnívoros que los acechan con grandes colmillos y garras afiladas. Los depredadores reptilianos, en concreto, todavía surten ese efecto en los seres humanos. De ahí nuestra profunda fascinación, por ejemplo, por los dinosaurios. Absolutamente, ¿no? El ser humano es así. Y mira a un niño de menos de 5 años y verás. Pero de eso no cabe duda. Ser más cobarde que un conejo significa no ser todo lo que podría ser. Al final, Harry averigua que las fuerzas que convierte a sus amigos en piedra es una serpiente gigante, un basilisco, cuya mirada surte un efecto paralizador. Descubre que esta serpiente se escurre sin tregua por los propios cimientos de Hogwarts, por las inmensas alcantarillas que poblan el gran castillo. Este basilisco es un análogo del enorme dragón al que combate Beowulf, héroe del milenario cuento que sirve de inspiración para las aventuras de Tolkien. Posiblemente el pariente del siglo XX más cercano al vasto universo fantástico de J.K. Rowling. Claro, hay una cierta semejanza entre la obra del Señor de los Anillos y Harry Potter. También es el gran devorador de la película Tiburón, que acecha en las oscuras aguas nocturnas, preparado para arrastrar de un momento a otro hasta las profundidades a los desnudos e inconscientes bañistas. La fragilidad de nuestras casas e instituciones, que pueden desmoronarse
y despojarnos de nuestras paredes protectoras en solo un instante terrible, y en términos más generales, el infierno de los antiguos, cuyas puertas se abren de par en par cuando todo lo predecible se derrumba. Al nivel más profundo, este es el caos y el potencial que guarda siempre bajo el orden de nuestros mundos conocidos, el psicológico y el social. Después de mucho buscar, Harry consigue penetrar en este laberinto tartáreo de cañerías y túneles y encuentra la cámara central. Cabe resaltar que entra por la cloaca, emulando la antigua máxima alquímica in sterquilinis invenitur. En la mugre se hallará. Y hay una nota de pie de página. Hace décadas que sabemos de forma explícita, de forma implícita lo hemos sabido siempre, que enfrentarte por tu cuenta a lo temido o desconocido suele ser saludable. El tratamiento estándar para las fobias y las ansiedades, por tanto, es la exposición a lo que se teme. Ese tratamiento es eficaz por la exposición, pero la exposición tiene que ser voluntaria. Es como si los sistemas cerebrales que conciernen a la ansiedad asumieran que aquello sobre lo que nos abalanzamos no puede ser un depredador, o, si lo es de los que se pueden apartar y vencer de una patada sin despeinarse. Ahora sabemos que incluso la respuesta emocional y corporal al estrés es completamente diferente si se afronta por voluntad propia o por accidente. En el segundo caso, cuando es por accidente, el individuo amenazado se pone en tensión y a la defensiva. Véase Challenge or Threat, es todo un estudio y vienen las páginas y todo. Ese puede ser el morboso estado crónico de alguien petrificado. En el primer caso, el individuo asume el papel de probable vencedor y avanza de frente. Esas acciones son precisamente las que han salvado siempre a la humanidad de los horrores de la noche y el mal que acecha en el corazón humano. Nuestra observación continua de ese hecho a lo largo de los milenios es lo que nos permitió representarlo de forma abstracta en nuestros grandes relatos religiosos y después imitarlo en el marco de nuestra vida privada y única. Continúa la lectura. Entonces, bueno, obviamente aquí cabe un comentario. Cuando estás buscando los dragones de tu vida para enfrentarte a ellos, nosotros ante el miedo podemos sentir parálisis, que es digamos, lo más frecuente. Estamos enfrentados a un peligro y nos paralizamos, ¿no? O podemos enfrentarlo. Y se ha descubierto incluso algo que se sabía desde hace años, que la mejor manera de vencer esas fobias es enfrentándolas voluntariamente. Pues bien, la manera para llegar al dragón es simbólicamente atravesando una cloaca, o sea, un lugar mugroso, es el conducto que te lleva a través de la inmundicia a enfrentar el dragón. Es toda una figura metafórica, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que más falta te hace estará donde menos ganas tengas de buscar. Interesante, ¿no? Claro, lo que más falta te hace es lo que menos ganas tienes de atravesar una cloaca, obviamente. Esto se debe al menos en parte a que seguramente no habrás buscado ahí, aunque te hayas convencido de hacerlo. Claro, tienes que ir a buscar allá. No, pero la cloaca no lo has evitado durante años. Entiendan, esto tiene una aplicación a tu vida, que me estás escuchando. Muchas veces para enfrentar esos dragones tenemos que atravesar donde siempre hemos evitado ir a buscar. Allí, en el subsuelo, Greenie, hermana de su mejor amigo y posterior interés romántico de Harry, yace inconsciente. Es la doncella, o el ánima, el alma, encarcelada para siempre por el dragón, como en el cuento de San Jorge. Le corresponde a Harry, un héroe huérfano, despertarla y rescatarla, igual que a Bilbo de Tolkien, ayuda a arrebatarle al espeluznante Smaug su oro. Igual que el príncipe Felipe de Disney salva a la bella durmiente. Ambos rescatan lo más valioso de las garras de un gran dragón. O sea, miren cómo las historias se repiten, ¿no? Acá también hay otra nota de pie de página que dice: hay que aclarar otra cuestión en ese sentido. En el prefacio de la regla número 1 en 12 reglas para vivir, en mi primer libro,
Mapas de los sentidos argumentaba que el caos se suele simbolizar como femenino, pero aquí hablo del caos bajo la apariencia serpentina. Lo puedo justificar extendiendo la explicación sobre la ilustración alquímica anterior, aunque esta vez leyéndola de arriba a abajo. Cuanto más grave es la amenaza, cuanto más profundo es el caos, más probable será que se represente como el enemigo más antiguo de la humanidad, la serpiente. Quizá lo podríamos ver así, los desconocidos, estos elementos de la existencia que son ajenos y que encierran un peligro inimaginable, cuya manifestación puede ser mortal y devastar nuestra mente. Tienen más posibilidades de ser representados en forma serpentina. De este dominio, que en aspectos importantes es incluso más fundamental que el propio sexo, brota lo femenino y lo masculino primordial, aunque de todos modos parece que lo femenino conserva una conexión más primaria con lo incognoscible fundamental. Creo que tiene que ver sobre todo con el misterio absoluto del nacimiento, con la relación que hay entre la aparición de nuevas formas del seno de lo femenino y la aparición de nuevas formas del seno de lo absolutamente desconocido. Tal vez sea algo así lo que explique la relación preferente entre la serpiente del jardín del Edén y Eva, más que entre la serpiente y Adán. Además, puede ser, y estoy especulando mucho, al tratar de trascender mi ignorancia y tratar de explicar la relación simbólica clara y omnipresente, que las hembras siempre hayan atraído a las serpientes y a otros depredadores peligrosos, en especial cuando están cuidando a sus pequeños. Puede que el mayor peligro que afrontan las hembras haya grabado para siempre en nuestro imaginario la relación entre lo femenino y lo serpentino. Esto querría decir que la decisión de entablar una relación con la hembra conlleva una exposición mayor a lo terrible y desconocido, algo que parece obvio en el caso de todas las amenazas que afrontan los niños, como tal vez lo haga el hecho mismo de ser hembra. Ahora, la hembra también es una fuerza de rechazo, sobre todo entre los humanos, donde son parejas muy quisquillosas. Y acá viene una serie de libros con datos y páginas. Esa ostentación del poder de rechazar constituye la naturaleza en toda su crueldad y sabiduría, todo hay que decirlo. Tal vez ese sea otro factor de peso que contribuye a la relación entre lo femenino y lo serpentino. Entonces, esa fue la nota de pie de página. Continuamos. Y entonces hay una en todas las historias de la humanidad, desde las antiguas hasta ahora, aparece la serpiente, aparece el dragón, aparece la mujer en peligro delante de la serpiente que fue atrapada. Tal vez, de hecho, si lo pensamos bien, hasta los lobos generalmente atacan a la presa más débil. Como dice, la mujer cuando está con su cría es más vulnerable, es la más vulnerable, digamos, de los humanos, porque se encuentra no solo menos fuerte para luchar, sino cuidando a su crío. Entonces, en ese momento es más vulnerable que todos. Y por descontado, lo desconocido es un gran depredador, el basilisco al que reta Harry y protege un gran tesoro, una cantidad desmedida de oro o la Virgen Durmiente. O sea, generalmente detrás del dragón está el oro o la Virgen Durmiente. El individuo, lo bastante valiente para decidir desafiar a la serpiente, en su guarida tiene muchas más posibilidades de acceder a incalculables riquezas, aquellas riquezas que nos aguardan en la aventura de la vida, fuera de nuestra zona de confort, de lo que ahora conocemos. Quien se atreve gana, si no, muere. Y el que gana también se vuelve irresistiblemente deseable y atractivo, en especial por el desarrollo de la personalidad que siempre genera la aventura. Y esto es lo que nos vuelve para siempre más que conejos. Harry, como Bilbo, solo lo puede lograr, solo puede oír a la serpiente cuando pasa inadvertida para el resto, porque tiene un lado oscuro. En el relato de Tolkien, Bilbo debe hacerse ladrón antes de ser un héroe. Tiene que incorporar esa vileza para sustituir un carácter ingenuo e inofensivo y hacérselo bastante fuerte para hacer frente a los horrores que le aguardan. El mal toca a Harry de otra forma, pues una parte del alma de Voldemort, el mago oscuro por excelencia,
se cuela en él, aunque al principio ni él ni Voldemort son conscientes de ello. Es por este motivo que el joven hechicero habla con serpientes y las oye o las percibe. Enlazando con esta idea, eh, es disciplinado y osado, pero tampoco duda ni un segundo en infringir las reglas cuando es necesario. Eso que acabamos de leer es una de las partes más importantes de este texto. El héroe tiene su lado oscuro. El héroe, el que quiere ser, el que quiere matar al dragón, el que quiere vencerlo en todas las historias, no puede ser simplemente un conejo. Tiene un lado oscuro. En el tema de Harry Potter es que cuando sus padres mueren y se enfrenta con Voldemort, el alma, un pedazo del alma de Voldemort habita dentro de Harry, y es por eso que él, al ser inundado, digamos, en su misma esencia, hay algo del mal absoluto, ¿no? Que es representado por el innombrable. Y de ahí que él puede hablar con serpientes y hace cosas. Bueno, y en el caso de Bilbo, el Hobbit, antes de robarle el oro al dragón, se vuelve un dragón. O sea, antes de enfrentar al dragón, se vuelve un ladrón. Y ahí es cuando entendemos que el héroe no es el conejo, ¿no? Es el héroe, en el fondo, es aquel que también adquiere algo como de la capacidad de hacer daño. En las entrañas de Hogwarts, Harry es atacado por el basilisco, que se encuentra bajo el control de Voldemort. Es decir, por el extraño e incomprensible que parezca, la relación entre Voldemort y el basilisco es la misma que la de Satán con la serpiente en el jardín del Edén, que en la historia del Génesis tienta a Eva con la promesa del conocimiento. ¿Cuál podría ser el motivo? Podríamos y deberíamos decir que una forma del caos y el peligro serpentino es la amenaza del reptil depredador en sí mismo. Pero otra forma más abstracta, más psicológica, más espiritual, es la maldad humana, el peligro que entrañamos los unos para los otros. En un momento dado de nuestra historia evolutiva y cultural, comenzamos a entender que la maldad humana se podría considerar perfectamente la reina de todas las serpientes. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Comenzamos a entender, se podría considerar que perfectamente la reina de todas las serpientes es ¿cuál? Es la maldad humana. Es algo que está dentro de nosotros. O sea que la progresión simbolística podría ser, primero, la serpiente como vil depredador. Segundo, el enemigo humano externo como serpiente, mal, depredador. Y luego, número 3, la oscuridad, sed de venganza, falsedad subjetiva, personal o psicológica como serpiente, mal y depredador. Cada una de estas representaciones que se concibieron durante un sinfín de siglos, tal vez de milenios, aumenta de forma tangible la complejidad de la imagen del mal. O sea, básicamente, todos los que estamos acá reunidos y todo el mundo, dentro de sí habita esa serpiente. Dentro de todos nosotros habita el mal. Por más que lo queramos negar, no, yo soy bueno. Según parece, todas estas manifestaciones del caos y peligro serpentino son detectadas, procesadas e interrelacionadas simbólicamente en primera instancia por los sistemas cerebrales antiguos que evolucionaron para protegernos de los reptiles depredadores. Y quedarse congelado por orden de esos sistemas tal vez solucione un problema hoy, ocultando a la persona que en estos momentos es la presa, pero el depredador seguirá vivo mañana. Es más conveniente cercar y destruir el peligro, e incluso eso es demasiado concreto para constituir una solución permanente al problema del mal, o una solución a cualquier tipo de mal. En un sentido más profundo y abstracto, enlazando con la idea de que el mayor depredador, la serpiente más grande, es el mal que nos acecha desde dentro, la destrucción del mal se manifiesta como la vida de virtud que encorseta la maldad en su forma más abstracta y exhaustiva. Por poner un ejemplo, es por eso que en La Bella Durmiente de Disney, la naturaleza benevolente por medio de las hadas femeninas que acompañan y ayudan a Felipe a escapar de Maléfica, la reina malvada, arma al príncipe con la espada de la verdad y el escudo de la virtud para su lucha contra el dragón del caos. Harry se enfrenta cara a cara con el basilisco en la Cámara de los Secretos, en las profundidades del castillo, pero se encuentra acorralado y en grave peligro.
En ese momento propicio, el fénix del sabio director de Hogwarts aparece atacando a la serpiente gigante y dejándola ciega. El ave deja caer un sombrero mágico del que emerge una poderosa espada. Harry da muerte al basilisco con el arma, pero se lleva un mordisco mortal. Esto también tiene hondas raíces en la mitología del Génesis. Por ejemplo, el encuentro con la serpiente resulta fatal, tanto para el hombre como para la mujer, que adquieren constancia de su fragilidad y de su inevitable muerte poco después de despertar y adquirir lucidez. También es la cruda realidad. Los depredadores devoran, los dragones arrasan y el caos destruye. La amenaza es real. Incluso la verdad y la virtud y el coraje no son necesariamente suficientes, pero son nuestra mejor base. Y a veces, un poco de muerte es la medicina que hace falta para prevenir la muerte misma. Qué buena frase, ¿no? Y a veces, un poco de muerte es la medicina que hace falta para prevenir la muerte misma. Por suerte, el Fénix tiene lágrimas mágicas curativas y las vierte encima de las heridas de Harry. Así el joven mago revive, derrota a Voldemort, una tarea mucho más ardua que superar una mera serpiente colosal, rescata a Ginny y salva a la escuela. Al introducir al Fénix en la historia de San Jorge, Rowling revela otra faceta de su sublime intuición. El Fénix es un ave que puede morir y renacer infinitas veces. Por tanto, a lo largo del tiempo, ha sido un símbolo de Cristo, con quien el mágico pájaro comparte muchos atributos. A la vez, en este elemento de la personalidad humana individual que debe morir y regenerarse mientras aprende dolorosamente mediante la experiencia a menudo trágica, que aniquila la certidumbre previa y la reemplaza con la duda, primero y luego, cuando se consigue afrontar con un conocimiento nuevo más completo, una transformación voluntaria a través de la muerte y el renacimiento, el cambio necesario para adaptarse cuando ocurren cosas terribles. Es, pues, una solución a la rigidez potencialmente fatal de la incertidumbre equivocada y el orden excesivo y el embotamiento. Dense cuenta que estamos hablando de mitología, historia, historias que nos contamos, cuentos, todo llega hacia el mismo punto. ¿Quién podrías yo ser? O sea, tú, ¿hasta dónde podrías evolucionar para llegar a ser qué? Y entendemos que tenemos una lucha con serpientes, con demonios, en la cual nosotros tenemos, para llegar a ser lo que tenemos que convertirnos en algún momento, enfrentar el miedo, no ser un conejo que nos hacemos los miedos, ay, no, yo aquí me hago el muertito que no me va a hacer nada. Sí, puede servirte por un día, pero la amenaza seguirá acechándote hasta que tengas el coraje de entenderlo, el coraje de enfrentarlo y entender que también dentro de nosotros habita tanto el bien como el mal. Título: ¿Cómo actuar? Las personas intercambian información sobre cómo actuar de muchas maneras. Se observan e imitan lo que ven. Cuando imitan, usan sus cuerpos para representar el de los demás, pero esa imitación no es una mímica inconsciente y automatizada. Es más bien la capacidad para identificar actos regulares o patrones en el comportamiento de las personas y luego imitarlos. Cuando una niña juega a ser mamá, por ejemplo, no replica gesto por gesto las acciones que ha visto hacer a su madre. Lo que hace es actuar como si fuera una madre. Si preguntas a la niña qué hace, te dirá que está fingiendo que es una mamá, pero si le haces describir lo que quiere decir, sobre todo si es una niña pequeña, su descripción será mucho menos completa que sus actos. Esto significa que puede representar muchas más cosas de las que puede expresar, como nos pasa a todos. Es muy interesante esto que acaba de decir. La niña es muy pequeña, hace muchas cosas, pero cuando le dices explícame lo que haces, ella es capaz de hacer muchas más cosas de las que es capaz de verbalizar, de explicar con sus palabras. Si observaras a muchas niñas pequeñas actuando como madres diferentes, te darías muy buena idea de lo que significa madre en un sentido más puro, aunque no hubieras visto jamás a una de verdad. Qué interesante, ¿no? Si nunca hubieras visto una mamá, pero solo vieras a las niñas imitando, tendrías una imagen un poco más pura de lo que es una madre. Si tuvieras labia, quizá podrías describir los elementos esenciales del comportamiento materno y podrías transmitirlos. La mejor forma de hacerlo sería con un cuento. Es más fácil y directo representar un patrón de conducta con actos que con palabras. Eso es absolutamente cierto.
La mímica en sí lo hace directamente, acción por acción. La imitación, que puede producir nuevas conductas parecidas a las que motivaron la mímica, lo lleva un paso más lejos. El teatro, la imitación formalizada, representada encima de un escenario, es una conducta que refleja otra conducta, pero destilada para parecerse más a la esencia. Qué interesante, ¿no? El teatro es una conducta que representa una conducta, pero destilada para parecerse más a la esencia. La literatura da un paso todavía más difícil con esa transmisión, al proyectar la acción en la imaginación del escritor y del lector sin ningún acto real del escenario físico. Solo los mejores narradores logran esa transformación y representan los actos más majestuosos y vitales con las palabras más interesantes, profundas y memorables. Así pues, las generaciones de grandes narradores vuelven a contar, modifican y cambian las grandes historias, conjurándose para crear las más grandes de todas. Cuando las culturas se alfabetizan, cosa que sucedió hace muy poco desde el prisma histórico, claro, el mundo, la historia comenzó hace menos de 6.000 años. Esas historias se pueden escribir. Más o menos en este punto, el mito y los rituales se transforman en religión. Más o menos en el punto donde se pudo escribir, los mitos y los rituales se transformaron en religión. La imitación y la comunicación de los actos más grandes y memorables necesitan destilar y transmitir las conductas más sabias de la humanidad. Si un acto majestuoso y memorable es aquel que lleva a cabo un individuo especialmente digno de admirar, un héroe local, los actos más majestuosos y memorables posibles son los que consuma el espíritu encarnado en parte por personas concretas y que evidencian lo que todos los héroes locales del mundo tienen en común. En consecuencia, es lógico que ese héroe de héroes, ese metahéroe, deba existir en un lugar común a todos los lugares que exigen heroísmo. Ese lugar podría considerarse un metamundo, aunque es real, cuando no hiperreal, es decir, es más real en su abstracción espaciotemporal que nuestras percepciones directas de un tiempo o espacio determinado. En el fondo, es este metamundo hiperreal el que está formado por las interacciones continuas entre caos y orden. Los campos de batalla eternos entre el bien y el mal connaturales al héroe, el patrón imperecedero de este héroe, de cuyas acciones dependen el individuo y la sociedad, y el Dios supremo. Es a la vez heredero y mediador de estas fuerzas gemelas, pues transforma el caos en el orden habitable y refunde el orden en caos, para que pueda ser renovado una vez se ha vuelto anacrónico y corrupto. Además, combate con audacia para que prevalezca el bien. Todo el mundo necesita una historia para estructurar sus sentidos y actos. De lo contrario, la existencia sería un caos abrumador. Esta frase también es muy buena, muy importante. Voy a repetirla. Todos, usted que me escucha, necesitas una historia para estructurar sus sentidos y actos. De lo contrario, la existencia sería un caos abrumador. Cada historia requiere un punto de partida que no sea muy bueno y un final mejor. Es bien interesante. Cada historia requiere un punto de partida que es bueno, pero no es muy bueno y requiere un final mejor. No se puede juzgar nada sin ese punto final, sin ese valor superior. Sin él, todo se sumerge en el sinsentido y la insipidez, o degenera y cae en una espiral de terror, ansiedad y dolor. No obstante, como el tiempo lo cambia todo inexorablemente, cada historia moralizante puede dejar de funcionar. Qué interesante este tema. Ya les voy a dar un comentario. No obstante, todo como el tiempo lo cambia todo inexorablemente, cada historia moralizante deja de funcionar. O sea, las historias que le contábamos o que nosotros oíamos a medida que va pasando el tiempo, ya no nos ya dejan de funcionar, al menos en la forma y el lugar en que se cuenta, y puede tener que ser sustituida por una nueva y más completa. O sea, hay que reemplazar las historias, aunque diferente. En consecuencia, el actor de una historia determinada, y por ende alguien muy vinculado a su argumento y caracterización, debe rendir tributo al espíritu de la transformación creativa que creó en un principio esa historia. Es decir, podría tener que destruirla y crearla de nuevo. Es por este motivo
que la esencia trasciende siempre al dogma. Mire qué interesante. Es por este motivo que la esencia trasciende siempre al dogma. La verdad trasciende las presuposiciones. Marduk trasciende a los dioses antiguos. La creatividad renueva la sociedad y Cristo trasciende a la ley, como Harry Potter junto a sus amigos valientes, pero incorregiblemente desobedientes. Ahora bien, es importante recordar algo que comentamos en la regla número 1. Quienes infringen las reglas con rectitud son aquellos que, antes de romperlas, las han asimilado y han aprendido que son necesarias. Las rompen para seguir fieles a la esencia de la ley, más que a su redacción. Eso es muy interesante. Rompen las reglas más para seguir fieles a su esencia, por la cual fueron creadas, más que a su redacción. El segundo volumen de la saga de Rowling, de Harry Potter, sostiene que se puede derrotar al mal rapaz cuando el alma está dispuesta a morir y renacer. La saga termina reiterando ese mismo mensaje, aunque transformándolo creativamente. La analogía con el cristianismo es obvia y el mensaje, en esencia, es el mismo. El alma dispuesta a transformarse cuando haga falta es el enemigo más poderoso contra las diabólicas serpientes de la ideología y el totalitarismo, y en sus formas personales y sociales. Qué absolutamente bonito mensaje este que está aquí. Y está diciendo que la analogía de todas estas historias, sobre todo la de Harry Potter, tiene una analogía con el cristianismo obvia. Y es un mensaje que es muy bello. El alma dispuesta a transformarse cuando haga falta es el enemigo más poderoso contra las diabólicas serpientes de la ideología y el totalitarismo, en sus formas personales y sociales. Una personalidad sana, dinámica y por encima de todo sincera admitirá los errores. Claro, una persona... Aquí hay una frase muy buena que no sé si la compartí con ustedes o no, que dice, no hay nadie más perfecto, no hay nadie más santo que un crítico del cristianismo. O sea, es con ironía, ¿no? Que lo dice. En cambio que el cristianismo en sí mismo exige decirnos que dentro de nosotros habita la serpiente. Y es por eso que estamos dispuestos a mejorar siempre. O sea, a reconocer que fallamos, que nos equivocamos y a reconocer que a veces hacemos cosas que no están bien, pero en ese mismo hecho de transformación es donde está el bien, en el hecho de reconocer que siempre podemos ser mejores. Entonces, una personalidad sana, dinámica y por encima de todo sincera admitirá los errores. ¿No? Se presentará, claro, no te crees inmaculado y que lo sabes todo. Se prestará a desprenderse de las percepciones, los pensamientos y los hábitos anticuados o a dejarlos morir, pues son óbices para el éxito y el crecimiento ulterior. Claro, o sea, es capaz de desprenderse de lo viejo. Esta es el alma que permitirá que ardan sus antiguas creencias, aunque muchas veces duela, para que puedan revivir y avanzar renovadas. Esta también es el alma que transmitirá lo aprendido durante ese periodo de muerte y renacimiento, a fin de que otros puedan renacer con ella. Mire, tiene una profundidad tan grande. Las viejas formas de cristianismo que teníamos antes tienen que renovarse, pero para lograr renovarse necesitan pasar por esa especie de muerte y resurrección. Y no estoy hablando solo del cristianismo, estoy hablando de la forma como luchamos contra todo el totalitarismo y el nihilismo de nuestros días, ¿no? Proponte algo, elige la mejor meta que se te ocurra e intenta alcanzarla. Bueno, aquí viene una propuesta para ti que me escuchas. Piensa en algo, por favor, una meta, ¿sí? Elige la mejor meta que se te ocurra. 10 segundos. Piensa en una meta digna de ser cumplida. Bien. Entonces dice así, proponte algo. Elige la mejor meta que se te ocurra e intenta alcanzarla. Aunque tambalees, percátate de tus errores y malentendidos cuando lo hagas. Afróntalos y corrígelos. Ordena tu historia, pasado, presente y futuro. Todo importa. Tienes que conocer el camino. Tienes que saber dónde has estado para no repetir los errores del pasado. Tienes que saber dónde estás o no podrás trazar una línea desde el punto de partida hasta tu destino. Tienes que saber a dónde vas o te ahogarás en la incertidumbre, la imperceptibilidad y el caos
y te desvivirás por la esperanza y la inspiración. Para bien o para mal, estás de viaje, estás en una aventura y más vale que tu mapa sea exacto. Decídete a afrontar, claro, la vida misma y el hecho de alcanzar unas metas es porque estás en camino, ¿no? Estás en un viaje y más vale que tengas un mapa para no extraviarte. Decídete a afrontar lo que te bloquea el paso. El paso es el camino de la vida, el trascendental camino de la vida, el camino estrecho y sinuoso que recorre la misma frontera entre orden y caos, el camino que, al ser transitado, equilibra ambos conceptos. Proponte algo profundo, noble y excelso. Si a medio camino encuentras una vía mejor, cambia el rumbo. Pero ten cuidado, no es fácil distinguir entre cambiar de senda y rendirse. Una pista. Si el nuevo camino que has descubierto después de aprender lo que tenías que aprender parece más accidentado, puedes estar bastante seguro de que no te estás engañando ni traicionando a ti mismo al cambiar de opinión. Qué interesante, ¿no? Si el nuevo rumbo que decides tomar, el nuevo camino descubierto, ibas por un camino, ¿no? Y el nuevo dices, no, no era por ahí, era por acá. Pero todo indica que este nuevo camino es más difícil de recorrerse. Estás en lo cierto. Se pone más difícil. De este modo, avanzarás zigzagueando. No es la manera más rápida de viajar, pero hay una alternativa real, dado que sus objetivos tendrán que cambiar a medida que los persigas, mientras vayas aprendiendo lo que necesitas aprender al disciplinarte. Verás que vas dando tumbos a lo largo del tiempo, gradual y elegantemente, para apuntar cada vez con mayor precisión a ese puntito, a la X que marca el lugar, el blanco de la diana y en el centro de la cruz, para apuntar al valor más elevado de los que se te ocurren. Perseguirás un objetivo que se mueve y que se aleja. Se mueve porque la primera vez no eres lo bastante sabio para apuntar en la dirección correcta. Se aleja porque por más cerca que estés de perfeccionar lo que estás haciendo, en un momento dado se abrirán ante ti nuevos horizontes de una posible perfección. Claro, cada vez que vas subiendo, que vas mejorando, te das cuenta cuán imperfecto sigues siendo y te das cuenta que hay todavía mucho más por corregir dentro de ti. Con todo, la disciplina y la transformación te impulsarán inexorablemente hacia adelante. Con voluntad y con suerte, encontrarás una historia significativa y fructífera que mejora con el tiempo y que quizá incluso te brinde algo más que unos pocos momentos de alegría y satisfacción. Qué bonito esto, ¿no? Con voluntad y con suerte serás el héroe de esa historia, el peregrino disciplinado, el transformador creativo y el benefactor de tu familia y de la sociedad en general. Imagina quién podría ser y pon todo tu empeño en serlo. Es el camino del héroe, de reconocer sus flaquezas, de reconocer dentro de sí lo malo, pero de saber que nos tenemos que mejorar a nosotros mismos, que dentro de nosotros mismos habita el bien y el mal, pero que si enfrentamos ese caos, vamos a llegar. Ah, pero que yo empecé el camino, dice acá, y que parece que el camino cada vez se me hace más lejos. Pues claro, porque cuando empezaste no tenías la sabiduría. Ah, y parece que se esquiva de mí. Claro, porque dentro de ti te das cuenta de todo lo que merece ser mejorado. Pero ese es el camino realmente el único verdadero camino, que es el del autoperfeccionamiento, el de aquellos que no desisten convertirse en conejos que se tiran al suelo y dicen, no, ya no puedo con la misión. Tienes una bella misión por cumplir. Y esta parte final, este último párrafo, es muy bonito. Con voluntad y con suerte encontrarás una historia significativa de tu vida. Será una historia digna de ser contada y fructífera, que mejora con el tiempo y que quizá incluso te brinde algo más que unos pocos momentos de alegría y satisfacción. Entonces tu vida no tiene que ser una vida sin sentido que, sí, en algunos momentos fui feliz. No, una vida con sentido. Con voluntad y con suerte serás el héroe de esa historia, el peregrino disciplinado, el transformador creativo y el benefactor de tu familia y de la sociedad en general. Tú que me escuchas, ¿aceptas el reto de convertirte en el héroe de tu historia? Qué bonita esta regla número 2. Nos deja mucho para pensar y para aprender. Muchísimas gracias.